Huelo el mercado antes de cruzar la entrada. Un perfume enfermo de frutas pasadas, carne expuesta, sudor rancio y algo más, algo que nunca se va. Bajo los techos torcidos, los puestos forman un laberinto de sombras que parece encogerse con el viento. Las voces flotan como cenizas viejas y entre las cajas de madera escucho un crujido suave, como si el suelo recordara secretos que nadie quiere decir en voz alta. Las lámparas ya apagaron el día y el aire pesa, húmedo, como si el mercado respirara por sí mismo. Camino despacio. Cada paso retumba, cada rincón parece mirarme de reojo. Los toneles, las balanzas, los sacos, todo está quieto, demasiado quieto. Al fondo, donde la luz apenas toca, un viejo almacén guarda un olor más profundo, más denso, más antiguo, uno que ni el sol logra disipar. Puedo sentir las piedras frías bajo mis pies y en la ventana empañada se dibuja un reflejo, una mujer sola, comerciante respetada, pero con ojos que vieron cosas que nadie debería ver. El mercado, lugar de trueques y vida, se revela escenario de algo mucho más oscuro. Y allí, en el fondo de ese almacén, aún hierve un recuerdo, tan viejo como el miedo, tan vivo como el suspiro atrapado entre las tablas. La historia empieza ahora. Su nombre era Cefa, y lo que hizo allí todavía se siente cuando cierran la puerta. La primera vez que puse un pie en ese mercado, sentí un rechazo que no supe explicar. Era de mañana, pero el cielo estaba cubierto. Los puestos abiertos, las vendedoras gritaban sus precios, los sonidos eran vivos, pero todo parecía muerto, como si una capa invisible de polvo cubriera los ojos, los objetos, incluso los movimientos de la gente. Noté que nadie miraba hacia el fondo de los puestos, donde una gran puerta de madera, ennegrecida por el tiempo, permanecía cerrada. Algunos evitaban incluso caminar por ese pasillo. Un niño vendía dulces cerca de ahí, y cuando le pregunté qué había en ese almacén, solo respondió: «No vayas ahí». Su mirada era demasiado dura para alguien tan pequeño, como si ya hubiera visto demasiado, y sentí que, de algún modo, el lugar también me observaba. El suelo es de piedra antigua, desgastada de tanto caminar sobre ella, pero hay algo allí que parece pegarse a los zapatos, como si cada paso arrastrara una sombra que no quiere quedarse atrás. Los olores se mezclan: maíz, sangre, cera, carne quemada. Pero hay un olor que no encaja con nada de eso. Un olor dulce, graso, casi humano. Nadie habla de eso, pero todos lo sienten. La señora que vende flores afuera nunca entra. Dice que el mercado ya no es de los vivos. Una vez al mes, siempre el último domingo, se corta la luz en el ala norte, y aunque encienden los generadores, esa parte sigue a oscuras, como si la electricidad se negara a entrar. Algunos lo llaman coincidencia. Yo aprendí a respetar lo que la lógica no puede explicar. A veces, la oscuridad no necesita ser total para asustar. Basta con un rincón donde la luz no quiere quedarse. Este mercado tiene muchos de esos rincones, en especial al fondo del viejo almacén. Me detuve frente a la puerta de madera gruesa, oscura como carbón mojado, y sentí que el aire se congelaba a pesar del calor del verano. Era como si el tiempo allí dentro se hubiera detenido, como si el aire no se renovara desde hace siglos. Escuchaba un goteo constante detrás de la puerta, gotas rítmicas, espaciadas, como el sonido de algo vivo, atrapado, que gotea. Toqué la madera y el frío atravesó mis huesos. No era el clima, era un frío antiguo. Retrocedí un paso y me prometí volver cuando supiera más. Y volví con historias. Volví con nombres. Quienes trabajan hoy en el mercado conocen el pasado, pero lo niegan. Un carnicero viejo, de manos gruesas y ojos huecos, me contó entre cigarro y cigarro que ahí no se toca lo que ya está quieto. Se refería a la parte del fondo, donde no se vende nada desde los años 80. Esa área fue cerrada por una supuesta fuga de agua, pero nadie la arregló. Solo la tapiaron con cajas viejas. Cajas que desaparecen, siempre desaparecen. Un día están ahí, al otro día, abiertas, volcadas, como si alguien o algo
Hubiera salido o intentado salir. Los guardias nocturnos evitan esa zona. Dicen que es por orden de arriba. Y cuando la madrugada avanza, algunos juran oír un golpe metálico, como la tapa de una olla gigante cerrándose muy despacio. En las paredes interiores, detrás de los azulejos blancos, hay rastros de algo que intentaron borrar. Marcas profundas, como si alguien hubiera arañado la piedra desde dentro. Manchas oscuras que no salen ni con cloro. Un empleado nuevo intentó pintar la pared. Días después, la pintura se descascaró justo en los mismos lugares. Las marcas regresaron, como si fueran parte viva del edificio. Una mujer que vende empanadas dice que el mercado fue bendecido por un sacerdote en los años 60, pero nunca terminó el ritual. Se desmayó antes de ungir el depósito, y nunca más lo vieron en el pueblo. Estas historias circulan en susurros, entre venta y venta, pero cuando uno pregunta demasiado, el silencio se vuelve respuesta, y ese silencio pesa más que cualquier palabra. Pocos recuerdan, o prefieren olvidar, que el terreno donde hoy está el mercado fue una casa, una construcción amplia, con sótano, hecha de piedra y barro, típica de la Oaxaca del siglo XVIII. En los archivos más antiguos de la alcaldía, el primer nombre registrado es el de una tal Josefa Valerio de Los Ángeles. No se sabe mucho de ella, solo que era una comerciante respetada, llegada del interior, con fama de cocinar como nadie más. Décadas después, se construyó el mercado encima de ese terreno, pero nunca tocaron el sótano original. El edificio creció a su alrededor, tragándose sus cimientos. Y justo en el centro de todo, donde nadie quiere vender, está la entrada al antiguo sótano, cerrada, oxidada, pero no olvidada. Regresé al mercado con una grabadora. Entré por la parte abierta, caminé hasta donde comienza la zona sellada y me senté. Solo esperé. Durante 27 minutos solo grabé sonidos de personas, pasos, voces lejanas. Pero en el minuto 28 apareció algo. Una respiración corta, entrecortada, casi infantil. Luego el chirrido de algo metálico arrastrándose, lento, como si alguien o algo se moviera con cuidado. Repetí la prueba 3 veces, siempre en el mismo minuto, siempre el mismo sonido. Cuando le mostré la grabación a un empleado veterano, se negó a escucharla. Dijo que ya conocía ese sonido. No es nuevo, solo está esperando de nuevo, me dijo. Le pregunté qué cosa. No me respondió. Los puestos más cercanos al almacén duran poco. Los vendedores llegan, se instalan, venden bien y luego desaparecen. Dicen que el negocio no da, pero mienten. Se vende bien ahí. El problema es otro. Una mujer del puesto de hierbas me confesó, entre lágrimas, que algo la observaba desde la rejilla de ventilación. No era un ratón, ni un gato. Tenía cara, dijo, pero sin ojos, solo huecos. Desde entonces, no volvió. Otros puestos cercanos han tenido accidentes, lámparas que caen, cuchillos nuevos que cortan sin control, ataques de pánico. Todo ocurre allí, siempre allí, como si algo invisible empujara a los vivos, como si dijera, aquí, aún soy yo quien manda. A veces, los turistas comentan sobre un olor extraño, piensan que es parte del sabor local. Algunos lo ven como algo pintoresco, típico. No saben lo que están oliendo. No entienden que, detrás del aroma a especias, hay otra cosa. Algo que no se cocina, algo que se quema lento. Un recuerdo aceitoso, espeso, que se pega en las narices y en la ropa. Una vez vi a un hombre salir corriendo del ala oeste. Vomitó afuera y se fue sin el cambio. Le pregunté a la vendedora qué pasó. Ella dijo que era normal. Algunos reconocen el olor, dijo, aunque nunca hayan estado aquí. Me quedé en silencio, porque entendí. Y el olor también me sigue. De noche, el mercado duerme, pero no descansa. Es como una bestia vieja que finge estar dormida, pero mantiene un ojo abierto. Los vigilantes evitan las rondas completas. Las cámaras de seguridad siempre pierden señal en ese pasillo. Y cuando vuelve, muestran cuadros borrosos, manchas que se mueven. Una señora de limpieza vio una figura entre los sacos de harina.
Pensó que era un ladrón. Llamó ayuda, pero no había nadie, solo huellas mojadas sobre el suelo seco. Al día siguiente renunció y se fue del pueblo. Aún conservo la grabación. No se ve nada claro, solo una sombra, pero lo que me inquieta es el tiempo. La figura se queda inmóvil por casi 40 segundos, mirando, como si supiera, como si esperara. Nadie nace leyenda, y doña Cefa, la mujer detrás del mito, fue de carne, hueso y cicatrices. Llegó a Oaxaca en el año 1759, desde un pueblito olvidado entre las montañas. Nadie sabía por qué vino. Unos decían que huía, otros hablaban de una promesa hecha en sueños. Era viuda, aún joven, de rostro severo, pero con manos que dominaban las ollas como quien guía un ritual. Se instaló en una construcción antigua con sótano y empezó a vender comida en el mercado improvisado de la parte baja de la ciudad. Rápidamente ganó fama. Su guiso de carne era espeso, aromático, inolvidable. Decían que quien lo probaba, volvía. Algunos aseguraban soñar con el sabor días después. Nunca sonreía, pero saludaba a todos, siempre vestida de oscuro, el cabello cubierto por un pañuelo rojo. Discreta, y aún así, magnética. Cefa cocinaba con el fervor de quien suplica perdón. Desde el principio, corrían rumores de que hablaba sola mientras revolvía la olla. Una joven que trabajó con ella pocos días dijo haberla visto susurrando nombres al fuego. Miraba dentro del caldero como quien mira el abismo, contó antes de desaparecer del pueblo. Algunos clientes notaron que jamás comía de su propia comida. Y algo más, evitaba tocar los alimentos crudos. Sus manos, a pesar de cocinar todos los días, estaban siempre limpias, casi sin olor. Cuando le preguntaban el secreto de su sabor, desviaba la mirada. Decía, es el hambre la que da el gusto, y se daba la vuelta. Por la noche, luces temblorosas se escapaban por las rendijas del almacén. Un resplandor anaranjado que parecía venir de muy adentro, de donde el humo nacía. La alcaldía local le otorgó a doña Cefa el derecho de ocupar el terreno por mérito. Alimentaba a los pobres, a los enfermos, a los viajeros sin cobrar, cuando veía que los ojos pedían más que la boca. Eso la volvió respetada y temida. Los niños decían escuchar voces dentro de la casa, incluso cuando ella no estaba. Los vecinos relataban un sonido constante de agua hirviendo que jamás cesaba. Aún en los días más calurosos, una niebla leve salía por su chimenea. Los más viejos murmuraban que doña Cefa tenía un pacto con los calderos del infierno, pero eran solo susurros. Al fin y al cabo, no había pruebas, solo ese hecho inquietante. Su comida era irresistible, inexplicablemente buena, buena de una forma que no parecía humana. Cefa no se mezclaba, no iba a las fiestas de la colonia, no asistía a misa, no bailaba en las ferias. La única vez que se la vio fuera de su rutina fue en el entierro de un niño. Se quedó al fondo del cementerio, inmóvil, con un pañuelo blanco entre las manos. Algunos dicen que lloraba, otros juran que sonrió justo cuando el ataúd tocó tierra, pero nadie se atrevió a preguntarle. Una mujer con ese tipo de fama vivía rodeada de silencio, y a ella parecía gustarle. Prefería la sombra a la charla. Cuando cruzaba la calle, los perros ladraban o huían. Eso alimentó aún más los rumores. Algunos decían que untaba sus utensilios con grasa animal. Otros aseguraban que cocinaba con algo que solo podía recogerse a medianoche. Era común que desaparecieran gatos en la zona, sobre todo gatos negros. También desaparecían gallinas, conejos, incluso cerditos. Al principio, todos lo atribuían al hambre de la época, pero las desapariciones seguían un patrón. Siempre en noches de luna llena, siempre cerca de la casa de doña Cefa. Ella, sin embargo, permanecía impasible. Nunca respondía a las acusaciones. Tampoco se defendía. Solo seguía cocinando. Un soldado que la interrogó tras denuncias por uso de carne inadecuada, dijo que no pudo entrar al sótano, que al pisar el primer escalón,
sintió un mareo y se desmayó. Nunca volvió a hablar del tema, y nadie más quiso investigar. El sótano de Doña Cefa se volvió leyenda. Decían que era más grande por dentro que por fuera. Los niños se desafiaban entre sí a mirar por una ventanita lateral, pero casi todos regresaban pálidos, en silencio. Algunos lloraban durante días. Un niño, el único que se atrevió a contar, dijo haber visto personas colgadas como carne de mercado, pero lo llamaron mentiroso y lo enviaron lejos. Los adultos se negaban a escuchar. En aquella época había una mezcla de miedo y necesidad. Necesitaban la comida y, en el fondo, querían creer que todo era fantasía. Cefa, mientras tanto, mantenía su rutina. Cada mañana, el caldero se encendía. Cada noche, la leña era reemplazada. El fuego, decían, nunca se apagaba del todo. Un hábito curioso de Doña Cefa era anotar los nombres de los clientes. Todos, siempre, en un cuaderno cubierto de cuero oscuro. Decía que era por control de deudas, pero nunca cobraba. Cuando alguien desaparecía, y a veces desaparecían, el nombre era tachado con sangre. Eso contó una joven que limpiaba el piso para ella durante 3 meses. La muchacha desapareció poco después de esa confesión. El cuaderno nunca fue hallado, pero se cree que fue quemado junto con lo que quedó de la vieja casa. Otros dicen que está enterrado debajo del mercado, dentro de un baúl de hierro, sellado con símbolos incomprensibles. Y hay quienes afirman que, a veces, vuelve a aparecer. Pero nadie que lo toca permanece cuerdo por mucho tiempo. Relatos más antiguos, venidos de pueblos cercanos, mencionan a una mujer idéntica a Doña Cefa, con el mismo pañuelo rojo en la cabeza, cocinando en bodas y funerales. Pero los registros son de décadas antes de su llegada oficial a Oaxaca. Lo extraño es que la descripción física es idéntica. No envejecía. Un historiador local escribió en su diario que la mujer del mercado había sido vista en al menos 3 ciudades más, siempre relacionada con desapariciones y comidas inolvidables. Pero ese diario fue confiscado por las autoridades y nunca se supo más. Aún así, algunas páginas fueron copiadas. En una de ellas, firmada por él, se leía: «Ella cocina lo que no debe nombrarse y sirve con manos que recuerdan demasiado al tacto de los muertos». Doña Cefa desapareció tan silenciosamente como vivió. Un día simplemente no abrió el puesto. Los vecinos se extrañaron, fueron a su casa y la puerta estaba abierta, todo en su lugar, la olla sobre el fuego, la leña encendida, el guiso hirviendo, pero ella no estaba. Ni cuerpo, ni nota, ni rastro de fuga, solo el olor. Un olor tan espeso que hizo desmayar a una mujer. La policía fue llamada. El caso se cerró como desaparición espontánea. Algunos dicen que fue llevada, otros que nunca fue humana, y hay quienes creen que simplemente entró al sótano y cerró la puerta desde dentro. Hasta hoy, nadie se ha atrevido a abrirla de nuevo. Curiosamente, poco después de su desaparición, el mercado empezó a prosperar. Se instalaron nuevos puestos, los precios bajaron, llegaron más visitantes. Había una energía rara de abundancia, pero con ella vinieron las voces, susurros entre los pasillos, ropa que desaparecía, animales muertos en posiciones extrañas. Algunos comerciantes afirmaban escuchar su nombre de madrugada: Cefa, Cefa, como si el mismo mercado la llamara de vuelta. La ciudad intentaba seguir, pero los huesos de la antigua casa seguían bajo los pies de todos, y el fuego, dicen, nunca fue apagado. La primera desaparición fue demasiado pequeña para hacer ruido. Un vagabundo sin nombre, visto por última vez pidiendo comida en el puesto de Doña Cefa. Algunos decían que ella le dio de comer gratis, otros que nunca salió de allí, pero nadie lo buscaba, así que su ausencia se volvió solo otra historia mal contada. La segunda fue más difícil de ignorar. Una joven de 17 años, aprendiz de costurera, que paró a almorzar y nunca volvió al taller. Dejó sus zapatos junto al puesto, como si tuviera prisa por entrar y no salir. La policía inició una investigación,
pero solo encontró silencio. Doña Cefa dijo que no la conocía. La madre juraba que la muchacha visitaba el mercado cada semana, pero sin cuerpo, sin pruebas. El caso se cerró. Como siempre pasa cuando el horror no deja huellas, empezaron los rumores. Decían que los calderos de Cefa siempre estaban llenos, incluso cuando el mercado amanecía vacío. Algunos afirmaban que cocinaba de noche, sin descanso. Otros hablaban de gritos apagados que salían desde el sótano en plena madrugada. Un carnicero que llegó temprano a abrir, escuchó golpes desesperados en la pared del almacén. Gritó por ayuda, pero el ruido cesó de golpe, como si lo hubieran tragado. Nadie confirmó, nadie quiso confirmar. Un silencio helado se instaló en el mercado, el tipo de silencio que protege, que borra, que cierra los ojos para seguir funcionando. Pero algunos ojos comenzaron a abrirse, y el miedo se volvió epidemia. Los niños empezaron a desaparecer. Primero un chico de la calle, luego una niña de 7 años, hija de un panadero local, siempre después de pasar por el mercado, siempre después de acercarse al puesto de Cefa. Los padres de la niña decían que hablaba de una señora que regalaba dulces. La descripción coincidía. Al ser confrontada, Cefa solo dijo: «Nunca tuve que llamar a nadie, siempre vienen solos». La frialdad de su voz heló incluso a los policías, pero no había pruebas, ni rastros, ni testigos. El mercado seguía funcionando, los calderos seguían hirviendo, y el olor, ese olor se volvía más fuerte. No solo grasa o especias, algo más, algo quemado, algo ácido, algo casi humano. Un día un grupo de jóvenes borrachos decidió entrar al sótano. Querían probar que todo era un invento. Forzaron la entrada por la parte trasera, donde el piso era de tierra y las puertas siempre estaban cerradas. Nadie los detuvo, ni siquiera Cefa. Bajaron. Llevaban linternas, herramientas, cuchillos. 2 volvieron corriendo gritando, cubiertos de sangre. Decían haber visto cuerpos, o partes de ellos, colgando como carne en carnicería. Un tercero quedó atrapado pidiendo ayuda. Cuando llegaron a buscarlo ya no estaba. Ni él, ni los restos. Solo una linterna rota y una marca de uñas en la piedra. Nunca hablaron más del tema. Los sobrevivientes abandonaron la ciudad. El caso fue silenciado, pero el miedo, ese se quedó. Doña Cefa seguía sirviendo comida, con la misma cara tranquila, las manos firmes, la mirada ausente. La gente seguía comiendo, algunos por costumbre, otros por hambre, otros por fascinación. Era como si el miedo se tragara junto con la carne, como si, al comer, uno participara de algo prohibido, y eso excitaba. Algunos decían que tras comer allí venían sueños extraños, sueños con pasillos oscuros, ollas abiertas, huesos hirviendo. Un hombre gritó durante el sueño, llamando a alguien desaparecido. Al despertar, tenía la lengua destrozada, mordida hasta sangrar. Intentó denunciar. Al día siguiente, desapareció. La policía nunca lo confirmó, pero su expediente también desapareció. Poco a poco, algunos empezaron a notar un patrón. Todos los desaparecidos habían comido en el puesto de Cefa en los días previos. Casi todos estaban solos, nunca testigos, nunca acompañantes. Como si Cefa eligiera, como si esperara, como si mirara dentro de cada uno y supiera lo que ocultaban. Muchos dejaron de ir, pero otros seguían regresando, atraídos, como si algo dentro de ellos pidiera, como si el hambre fuera más grande que el miedo. Y el puesto de Cefa nunca estuvo vacío, nunca, aunque ya nadie sonriera en el mercado, aunque las miradas fueran solo de sospecha. Siempre había alguien esperando un plato. La tensión llegó a su límite cuando una niña fue vista siendo arrastrada del brazo hacia el almacén. Una señora lo presenció, gritó, corrió, pero al llegar encontró la puerta cerrada, el lugar vacío, sin rastro de la niña. Minutos después, apareció Cefa con un balde de agua caliente, diciendo que estaba limpiando. Su calma era monstruosa, su silencio, aún más. La niña nunca fue encontrada. La mujer que presenció el hecho fue tratada como loca. Dijeron que alucinaba, que mentía, que envidiaba.
Hasta ella misma comenzó a dudar, pero una frase repetía, incluso en su lecho de muerte: los ojos de esa mujer no eran ojos que temen, eran ojos que eligen. Para calmar la situación, se organizó una petición para remover el puesto de Cefa. Reunieron decenas de firmas, pero los papeles desaparecieron. Un funcionario encargado de entregarlos también. Días después, lo encontraron en un pozo seco, las manos quemadas, sin lengua, oficialmente suicidio. Nadie lo creyó. La gente dejó de hablar de Cefa en voz alta. Mencionarla era invocar algo. El mercado entero aprendió a vivir alrededor de ella, como un cuerpo que intenta no despertar a un tumor dormido. Silencio, obediencia, miradas bajas y calderos siempre llenos. A pesar de todas las desapariciones, ninguna denuncia prosperó. Las investigaciones se detenían por falta de pruebas, por miedo, por testigos que desaparecían. Era como si el mismo sistema ayudara a olvidar. Algunos decían que Cefa tenía poder, otros que la ciudad estaba hechizada. Un viejo cura escribió en un cuaderno: esa mujer no tiene sombra a la luz de la vela. Lo llamaron loco, lo sacaron de la iglesia. Meses después, desapareció, y la parroquia quedó cerrada por años. Lo que quedó fue el mercado, la rutina, la comida y el miedo. Un miedo que se cocinaba lento, como los calderos de ella. Un miedo que alimentaba y controlaba. La última desaparición fue la que lo cambió todo. Un inspector federal, enviado desde la capital, decidió investigar personalmente. Inteligente, meticuloso, reunió datos, hizo las preguntas correctas. Estaba por actuar, pero desapareció antes. Su auto fue hallado en la carretera, y dentro, un cuaderno con anotaciones, fechas, nombres, horarios, todos ligados al puesto de Cefa. La última línea decía: ella sabe, nada más. Tras su desaparición, el mercado cerró 3 días, por primera vez en décadas. Nadie explicó por qué. Al reabrir, el puesto de Cefa estaba limpio, vacío, como si nunca hubiera existido. Pero el suelo aún ardía, como si el fuego nunca se hubiera apagado, como si el último nombre aún no hubiera sido tachado. Fue en 1763 cuando todo salió a la luz, no por justicia, ni por investigación, por accidente. Un incendio comenzó en el ala este del mercado, provocado por una lámpara derribada durante la madrugada. Las llamas se propagaron rápido, devorando madera, tela, granos. Cuando los vecinos y soldados llegaron para apagar el fuego, las brasas ya lamían las paredes del antiguo almacén de Doña Cefa. Trataron de contenerlo, pero el calor hizo estallar la vieja puerta trasera, esa que siempre estuvo cerrada, intocable. Cedió, y lo que vieron dentro, nadie pudo olvidarlo. El calor no venía solo del fuego, venía de adentro, como si allí existiera otro infierno. El olor fue lo primero que golpeó, denso, ácido, un vapor de carne vieja y grasa quemada que hizo vomitar a los soldados apenas cruzaron la entrada. Algunos cayeron de rodillas, ahogados. Otros se taparon el rostro, pero era inútil. El humo tenía sabor, y el sabor era desesperación, horror antiguo, algo que no debía ser conocido. Al iluminar con antorchas, vieron que el depósito era mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Paredes de piedra cubiertas de hollín. En el centro, un caldero de hierro descomunal, con marcas de fuego alrededor. Y dentro, fragmentos, huesos, piel, tejidos aún húmedos, restos humanos. La carne hervía, incluso sin fuego, como si el calor viniera desde la misma materia, como si el caldero respirara. En una de las paredes, colgaban decenas de ganchos de carnicero con cuerdas, trapos y huesos atados. Algunos aún tenían cabellos. En otra, un tablero de madera lleno de marcas, líneas agrupadas de 5 en 5. Muchas, más de 300. Un guardia notó algo más. El suelo alrededor del caldero era levemente hundido, como si cientos de pies descalzos hubieran pisado en círculos durante años. Desde el techo colgaban cadenas, algunas manchadas.
En las rendijas de las piedras había clavos incrustados con restos de tela infantil. Uno tenía estampas de juguetes, y nadie se atrevió a tocarlo. Más al fondo, una escalera angosta llevaba a una segunda sala, pequeña, baja, opresiva. Allí había una mesa de madera cubierta con papeles antiguos, manchados, con nombres escritos en letras temblorosas. Todos coincidían con personas desaparecidas en los últimos años. Junto a ella, un cuaderno de cuero negro lleno de dibujos incomprensibles, geometrías torcidas, rostros fundidos, ojos repetidos. En la pared, una inscripción tallada en piedra. El fuego no es castigo, es regreso. Estaba escrita con sangre, aún fresca. Uno de los soldados la tocó. Estaba caliente, como si hubiera sido trazada minutos antes. Pero allí no había nadie. Alrededor de la mesa, velas derretidas formaban círculos. Algunas seguían encendidas, sin pabilo, como si consumieran su propia cera eternamente. En la esquina, un altar improvisado con utensilios de cocina viejos, salpicaduras de grasa y dientes. Dientes humanos, alineados como ofrenda. Un cuenco al lado contenía lo que parecían ser ojos. Al recibir la luz de las antorchas, algo dentro de ellos se movía. Reflejo, dijeron. Pero nadie quiso comprobarlo. Los guardias discutían si debían continuar. Pero el aire no los dejaba ir. Era espeso, como si la misma sala exigiera testigos. Y los que vieron jamás volvieron a dormir igual. Fue el cocinero del ejército quien halló la última puerta, oculta tras sacos de harina, una abertura vertical, angosta. Al empujarla, un crujido se oyó, y una ráfaga de aire helado emergió junto a un lamento, no del ambiente, humano, débil. No me olvides, susurrado. Dentro, una cámara circular se abría, y en sus paredes estaban grabadas manos, cientos de ellas, de adultos, de niños, de ancianos, como si cada alma hubiera dejado su marca. Al centro, un espejo roto, y frente a él, un banco de madera. Parecía un confesionario o un altar. El espejo mostraba el interior de la sala, pero también otra cosa, una figura, siempre detrás de quien mirara, una silueta cubierta con manto oscuro, sin rostro. Varios soldados la vieron. Ninguno lo dijo en voz alta. El cocinero cayó de rodillas, rezando. Un guardia joven se desmayó. La figura no se movía, solo estaba ahí, observando. Cuando cubrieron el espejo con una tela, el aire cambió, liviano, por un momento. Pero al salir, el paño cayó solo, y el reflejo seguía allí, inmóvil, como si el tiempo no lo afectara, como si solo necesitara ser visto. A la mañana siguiente, intentaron sellar el sótano. Las autoridades enviaron obreros con cemento, tablas, cadenas. Cerraron todo, pero al día siguiente, la puerta estaba abierta, intacta, como si nada hubiera sido hecho. Repitieron el trabajo, una y otra vez. Cada intento era deshecho durante la noche. Una señora cercana dijo escuchar martillazos a la madrugada, pero nadie estaba allí. Tras 5 días, se rindieron. Cerraron el mercado temporalmente. Las noticias fueron censuradas. Se ordenó olvidar. Pero, ¿cómo se olvida lo que se incrusta en los huesos? ¿Cómo se borra el olor de carne humana hirviendo en la oscuridad? La ciudad intentó seguir. Algunas barracas reabrieron meses después. Vinieron curiosos, tomaron fotos, escribieron crónicas. Pero los que estuvieron allí esa noche desaparecieron o enloquecieron. Algunos huyeron al norte, otros abandonaron toda vida pública. Un soldado fue hallado vagando desnudo por las calles de Veracruz, repitiendo una frase: "Yo vi la receta". Fue internado. Nunca volvió a hablar. El cocinero desapareció. Y el espejo, ese espejo roto, jamás fue hallado. Algunos dicen que está enterrado bajo el altar de la nueva iglesia. Otros, que sigue allí abajo, esperando otra mirada, otro nombre, otro cuerpo. Entre los escombros del almacén se encontraron cubiertos antiguos, cuchillos con inscripciones, cucharas con ojos tallados, ollas que, aunque limpias, olían a grasa humana. Intentaron quemarlas.
Algunas no ardían, ni con alcohol, ni con rezos. Volvían. Los cuchillos reaparecían. Se cree que el caldero principal fue llevado. Nunca más se vio, pero a veces se escucha un golpe metálico, leve, como si alguien todavía lo abriera, como si el banquete nunca hubiera terminado, como si los ingredientes aún estuvieran siendo recogidos. Después del último intento por sellar el sótano, algo cambió. El mercado parecía igual a simple vista. Puestos ordenados, frutas frescas, carne colgando. Pero el aire se había vuelto espeso. Respirar allí era como tragar caldo tibio y sucio. El silencio se extendió como moho. Las risas desaparecieron. Incluso los sonidos parecían tímidos. Algunos comerciantes seguían con la rutina, pero los ojos delataban. Algo se había roto, algo que no volvería a repararse. Y cada vez que pasaban cerca de la antigua entrada del almacén, aceleraban el paso, como si sus pies supieran que ese suelo ya no era de este tiempo, ni de este mundo. Algunos lo llaman maldición, otros herencia, pero todos lo sienten. El espacio donde estaba el puesto de Doña Cefa se convirtió en almacén, pero nada dura mucho allí. Sacos de arroz se rasgan solos, cajas se voltean por la noche, cuchillos desaparecen. Un comerciante intentó montar su puesto justo en ese punto. En la primera semana se quebró un dedo. En la segunda tuvo fiebre sin explicación. En la tercera se volvió loco y corrió desnudo por la calle, gritando el nombre de Cefa. Una mujer que intentó barrer el lugar quedó ciega de un ojo. Dijo que el humo la persiguió. Después de eso, nadie más tocó ese rincón. Los trabajadores nocturnos se niegan a limpiar el ala norte. Dicen escuchar golpes en las tuberías, pero allí no hay tuberías. Otros oyen susurros, como una respiración húmeda atrapada. Una mujer juró haber visto huellas húmedas aparecer en el suelo limpio, una por una, como si alguien invisible caminara hacia ella. Desde entonces, no volvió a trabajar. Un joven guardia se desmayó tras ver una silueta dentro del congelador, inmóvil, encorvada, con un pañuelo rojo en la cabeza. Al despertar solo dijo, los ojos estaban adentro. Nadie más habló del tema, o quizás nadie quiso ver. Hay reportes no oficiales de fallas técnicas que solo ocurren en esa zona. Cámaras que graban sombras, grabadoras que captan voces murmurando hambre en varios idiomas. Un viejo conserje confesó que un día vio la puerta del sótano abierta y una cuchara arrastrándose sola por el piso. Pensó que estaba loco. Pero días después, la cuchara apareció dentro de su bolso, cerrado, y aún estaba caliente. Renunció esa misma noche. Dijo que eso ya no era un mercado, sino un altar, que el lugar se había convertido en una iglesia oscura, donde se ofrecía carne, no como alimento, sino como pacto. Los niños evitan pasar cerca del mercado, prefieren dar la vuelta, aunque tarden más. Cuando cruzan por ahí, caminan con la cabeza baja. Una niña de 9 años fue vista hablando sola en la acera. Su madre le preguntó qué decía. Ella respondió, estoy contando los nombres de los huesos, y sonrió. En la escuela muchos alumnos hacen dibujos extraños. Ollas con ojos, calderos con manos, mesas con rostros gritando. Llamaron a un psicólogo. Dijo que nunca había visto símbolos tan repetidos en tantos niños distintos. Cuando intentó investigar, sufrió un accidente. Se fracturó la mandíbula y dejó de hacer preguntas. El mercado fue rebautizado tras los hechos. Ahora lo llaman Mercado de la Esperanza, pero nadie usa ese nombre. Para los locales, sigue siendo el Mercado de Cefa, aunque nadie lo diga en voz alta. El nuevo cartel fue rayado en la primera semana. Después, cayó solo. Un artista intentó pintar un mural de frutas y flores en la entrada. Cada noche, la pintura se derretía, formando rostros en agonía. Abandonó el proyecto. Nunca volvió a pintar. El lugar rechaza adornos, rechaza mentiras. Quiere ser recordado por lo que es. Y lo que es, nadie lo sabe por completo. Durante remodelaciones,
Intentaron demoler parte de los cimientos. El concreto cedió, revelando túneles subterráneos que no estaban en los planos originales. Los obreros se negaron a bajar. Decían oír murmullos metálicos desde el fondo. Al forzar la entrada, una pala se partió sola, otra se derritió. Detuvieron las excavaciones. El ingeniero encargado pidió licencia tras confesar que soñaba con carne que respira. Desde entonces, la zona está sellada con tablones. Pero quien pasa cerca siente el calor, no el del sol, sino ese calor aceitoso, de grasa viva. El mercado dejó de recibir nuevos vendedores. Hay puestos vacíos. Los incentivos son buenos, pero nadie se queda. Quienes lo intentan se van en semanas. Dicen sentir dolores inexplicables, pesadillas, alucinaciones. Uno juró que alguien lo miraba desde debajo de su mesa. Otro encontró un cuchillo ensangrentado en la pileta. Nadie se cortó, pero el miedo era real. Un miedo que se agarra a los huesos, que susurra a quien finge no escuchar. Hoy, solo los más antiguos siguen, y hasta ellos evitan mirar hacia el lugar donde estaba el sótano, como si aún estuviera ahí, como si el tiempo no hubiera borrado nada. A veces, alguien nuevo pregunta por el pasado del mercado. Los viejos bajan la mirada, cambian de tema, pero después dejan billetes, pequeños avisos. No te quedes aquí después de las 7, o nunca toques el congelador, o simplemente corre si oyes la olla. Son consejos susurrados, no porque sea secreto, sino porque alzar la voz parece despertar algo, como si el lugar tuviera oídos, como si recordara, como si esperara. Y mientras no se hable de él en voz alta, se alimenta del silencio, un silencio espeso que hierve lento, como el caldo, como el miedo. Lo que queda hoy es un lugar torcido en el tiempo, un sitio que no tolera el olvido. La maldición del mercado no está en las ollas ni en los ganchos, está en las memorias, en los susurros que sobreviven a las reformas, a los dueños nuevos, a los nombres falsos. La carne tal vez desapareció, pero el apetito sigue ahí. Y quienes sienten ese apetito, hambre de saber, de tocar lo prohibido, siempre regresan, aunque digan que no, aunque lo nieguen, porque el mercado, en el fondo, es una invitación, y quien responde al llamado, rara vez vuelve entero. Algunos pierden la cordura, otros el sueño, y algunos simplemente desaparecen entre los pasillos. Intenté encontrar respuestas. Revisé archivos de la alcaldía, periódicos antiguos, relatos orales, cartas olvidadas. Poco quedaba de los documentos de 1759. Algunos desaparecieron. Otros fueron dañados por humedad, pero entre los restos hallé un registro. El nombre Josefa Valerio de Los Ángeles, listada como residente del barrio donde hoy se levanta el mercado. Sin oficio, sin edad, solo un nombre y una nota. Viuda, llegada desde San Pedro Guamelula, hábitos reservados, nada más. Como si la ciudad hubiese aceptado su presencia, pero rechazado su historia, como si hubiera surgido de la nada y vuelto a ella. Entre los ancianos aún circulan historias en voz baja. Un hombre de 89 años me dijo que, de niño, escuchó a su padre contar que la mujer de la carne sabrosa fue quemada viva, pero no gritó, que se mantuvo quieta mientras las llamas subían, que en el último instante sonrió. Otra señora afirma que Cefa no murió, sino que se volvió humo, que su alma se dispersó entre los calderos y aún respira entre los muros de piedra. Otros aseguran que era curandera, perseguida y difamada, que el pueblo, hambriento y supersticioso, convirtió la bondad en terror, que su cocina era de hierbas y fe, no de sangre. Las leyendas nacen donde hay silencio, y el silencio que rodea a Cefa grita. Algunas versiones hablan de rituales antiguos traídos de la sierra, recetas transmitidas entre mujeres que sabían leer el fuego. Otras dicen que nunca envejecía porque se alimentaba de memoria, que no devoraba carne, sino recuerdos, que cada plato era una ofrenda para borrar a alguien del mundo, una desaparición limpia, sin rastro.
como si nunca hubiese existido. Un sacerdote del interior llegó a decir que Sefa era una santa pagana, una entidad ancestral que elegía a los hambrientos para llevarlos al otro lado. Ella no mataba, acogía, escribió, pero nadie quiso leerlo. Con el tiempo, el nombre Doña Sefa se volvió sinónimo de espanto. No solo en Oaxaca, relatos parecidos aparecieron en mercados de toda América Latina. Siempre una mujer sola, comida irresistible, desapariciones. En Bogotá, un mercado fue cerrado tras encontrar huesos humanos bajo una cocina. En Arequipa, golpearon a una vendedora acusada de preparar guiso de gente. En Belém do Pará, se cuenta una historia casi idéntica entre los vendedores más viejos, siempre con diferencias, pero el mismo olor, la misma sensación, como si el mito tuviera piernas y cruzara fronteras cargando un caldero. Intenté racionalizar, pensé que era exageración popular, invención de un pueblo herido por hambre, por colonización, por pérdida, pero las pruebas sensoriales persisten. El olor que nunca se va, el calor que brota del suelo, el vacío cerca del almacén. Hay algo ahí que no se deja explicar. Es como si el tiempo se doblara, como si ese lugar respirara el pasado, y cada visitante repitiera el ciclo, un ritual que no termina, una receta que aún se cocina, un hambre que nunca muere. Entre los restos del almacén hallaron una cuchara, antigua, de hierro, pesada. La guardaron como evidencia, pero en la comisaría desapareció. Luego apareció en el cajón de una empleada. Días después, volvió a desaparecer. Nadie sabe dónde está. Un vendedor soñó con ella. Dijo que la veía sola, removiendo un caldo oscuro como tinta. Despertó con sabor a metal en la boca y con la sensación de estar saciado, aunque no había comido. Desde entonces, escucha voces en el fregadero y dice que el vapor tiene nombre. Tal vez nunca sepamos que fue real. Tal vez Doña Sefa fue solo una mujer solitaria, tragada por el miedo colectivo. O tal vez fue algo más, algo ancestral, algo que siempre estuvo y solo cambió de rostro, de nombre, de receta. Algunos estudiosos llaman a esto arqueología del miedo. Excavar símbolos que insisten en regresar siglo tras siglo en formas simples. Comer, dormir, desaparecer. Y en ese mercado, todo se mezcla. El hambre física, el olvido, la muerte, la entrega. Hoy quien visita el mercado tal vez no note nada. Quizás compre fruta, sonría, tome fotos. Tal vez le parezca curioso el aroma, peculiar el calor, pero si presta atención, lo sentirá. Un escalofrío leve al pasar por el corredor antiguo, un sonido que no encaja con los pasos, una sombra reflejada en un vidrio opaco, y si escucha bien, tal vez oiga una voz que lo llama desde la cocina invisible, femenina, grave, lenta. Has vuelto, y entonces sabrá que la invitación nunca fue retirada, que el banquete aún está servido, y que tú ya estás en el menú. Después de todo lo que vi, escuché y sentí, no puedo decir con certeza qué fue Sefa. Mujer, monstruo, mito. Parte de mí quiere olvidar, pero otra parte regresa. Regresa cada vez que cierro los ojos y huelo. Un aroma dulce, grasoso, cálido, como comida hecha con tiempo y secreto, como si cada partícula de humo trajera una historia, como si ella estuviera en todo, en las ollas viejas, en los susurros, en la piedra del piso. Tal vez Sefa se fue, o no, pero el apetito sigue aquí y ya no quiere esperar. Si esta historia te puso los pelos de punta, cuéntame desde dónde estás viendo. Deja tu like. Es la forma más rápida de saber que quieres más relatos como este, y compártelo con alguien que amaría o temería conocer este misterio. El fuego aún no se ha apagado, y hay muchas cosas esperando a ser servidas.